Muy, pero muy buenos días a todos, queridos oyentes, y bienvenidos sean a el primer capítulo de muchos, espero, de este podcast al cual decidí darle el cómodo y simpático nombre de Todo un Flash. Frase que espero estén repitiendo al final de cada uno de estos capítulos a medida que nos estemos adentrando en los terrenos cada vez más irrelevantes y menos importantes de la historia de la medicina. Me imagino que ustedes en el día a día en algún momento se habrán preguntado tal vez ¿por qué las personas bostezamos? ¿O por qué sacudimos los brazos mientras caminamos? O incluso si existe alguna explicación médica o lógica detrás del fenómeno conocido como déjà vu. Si nunca se hicieron este tipo de preguntas, claramente no los culpo, porque en su mayoría son cosas que no le van a sacar el sueño a nadie. Pero me imagino que a más de uno, como a mí, le pica en algún momento el bichito de la curiosidad y empieza a investigar este tipo de cuestiones. Así que mi objetivo va a ser precisamente investigar y dar una explicación a todos estos fenómenos, contarles a ustedes también sobre la historia de cómo se descubre algún medicamento que parezca bastante de película y contarles también sobre la explicación médica de algunos fenómenos del día a día a los cuales no le damos mucha bola, al igual que también enfermedades que pueden parecer incluso salidas de algún cuento, de algún relato. Y es precisamente este último apartado el que nos compete el día de la fecha. Entonces, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a arrancar con el caso disparador. Empezamos así oficialmente con la historia de Nick Hess. Nick Hess es un tipo común y corriente, oriundo de Ohio, en Estados Unidos, el cual empezó aproximadamente en el año 2014 a mostrar signos de una extraña enfermedad, que se manifestaba principalmente después de que Nick consumiera comidas ricas en carbohidratos o alimentos que estuvieran muy cargados de azúcar. Minutos después de la comilona, Nick empezaba a comportarse de una forma medianamente extraña. Primero sentía una tendencia emocional a la alegría o a la tristeza, con un cierto grado de desinhibición social y una disminución de sus reflejos. Además, presentaba una dificultad marcada para el habla, arrastrando las palabras, y alguna que otra dificultad también para caminar, acompañada a veces de mareos. Y curiosamente, al día siguiente siempre tenía un marcado dolor de cabeza junto con vómitos e intolerancia a los ruidos fuertes. Estos síntomas se acompañaban de forma diaria durante aproximadamente un año entero. ¿Cuál sería entonces la sospecha clínica que tenemos hasta el momento en base a toda esta sintomatología? Bueno, cualquier persona en su sano juicio diría que probablemente Nick esté totalmente en pedo, que se haya pasado de copas o, dicho de la forma más sencilla, que Nick estaba borracho. Y fue precisamente eso lo primero en lo que pensó su esposa, cosa que le trajo más de una discusión marital, inclusive hasta el punto de que ella le diera vuelta prácticamente toda la casa para tratar de encontrar las botellas con alcohol que creía Nick tenía escondidas. El problema era que Nick, cada vez que tenía estos episodios, alegaba no haber consumido ningún tipo de bebida espirituosa que contuviera alcohol. Pero la revelación del problema llegó una noche en la que su mujer decidió filmarlo. Nick parecía estar totalmente ebrio. Sin embargo, el problema de Nick no era que se tomaba hasta el agua de las macetas, no, para nada. Era algo totalmente distinto. Aparentemente presentaba los signos de una enfermedad parcialmente controvertida dentro del mundo de la medicina, conocida como síndrome de autodestilación. Este síndrome, también llamado síndrome de fermentación intestinal, es una condición en la cual se produce etanol en nuestro cuerpo a partir de la fermentación producida por un hongo o por un grupo de hongos llamados levaduras o inclusive también de bacterias que se encuentran a nivel del sistema gastrointestinal, la cavidad oral o el sistema urinario. Estos pacientes presentan signos y síntomas clásicos del consumo del alcohol a pesar de negar rotundamente haber consumido cualquier tipo de sustancia espirituosa, pero generalmente se acompaña de una dieta rica en carbohidratos o en azúcares. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que tengamos estas bacterias metidas en el medio de nuestro estómago? Nuestro organismo presenta a lo largo del tubo digestivo millones de bacterias viviendo dentro nuestro. Literal, tenemos más bacterias adentro que células en nuestro cuerpo.
las cuales conviven con una escasa cantidad de levaduras que son capaces de, incluso en condiciones normales, producir mínimas concentraciones de etanol, que no causan ningún tipo de cambio clínico. Las bacterias se encargan de evitar el crecimiento desmedido de estos organismos que pueden resultar potencialmente dañinos para el cuerpo. El problema, sin embargo, comienza cuando empiezan a darse una serie de condiciones. Primero, hay ciertos grupos de personas, especialmente los individuos de descendencia asiática, aunque no siempre sea el caso, que tienen una mayor dificultad para depurar el alcohol de la sangre. Esto se debe a unas mutaciones puntuales que hay en las enzimas hepáticas que se encargan de este proceso, lo cual hace que, con menores cantidades de etanol, empiecen a presentar síntomas de intoxicación de forma mucho más rápida. Si además estos pacientes consumen grandes cantidades de antibióticos, sea por un tratamiento o por equivocación, durante cierto periodo de tiempo, estas bacterias que mantenían a raya al crecimiento de las levaduras van a comenzar a morir, lo que permite que la levadura crezca y se reproduzca. Curiosamente, una de las levaduras que puede causar este fenómeno es la conocida Saccharomyces cerevisiae, la cual se utiliza, me imagino habrán adivinado por el nombre, para la producción de cerveza. El consumo de grandes cantidades de azúcar sería el tercer punto importante, que favorece la reproducción y el proceso de fermentación, lo cual potenciaría además la producción de etanol por parte de este dichoso microorganismo. Un caso de similar características al de Nick ocurrió en el año 2010, cuando un paciente que solo fue conocido con el nombre de Joe requirió de una internación debido a un cuadro de desnutrición generalizado por una sospecha de alcoholismo. Durante la observación de este paciente se le realizó una prueba en la cual tuvo que ingerir grandes cantidades de azúcar para 2 horas después realizarse un dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un llamativo resultado de 1,2 gramos por litro, que es el equivalente básico a consumir aproximadamente 7 chupitos de whisky. Aparentemente, los estudios realizados posteriormente en la materia fecal de Nick arrojaron que este tenía un sobrecrecimiento de levaduras que superaba en un 400% a las concentraciones normales que puede tener cualquier individuo de este alegre bichito. El problema fundamental que plantea esta entidad es que cualquier hijo de vecino que tenga un accidente, conduciendo en estado de ebriedad, por ejemplo, podría llegar a alegar que se encontraba bajo los efectos de dicho síndrome. De hecho, existe un antecedente incluso ocurrido en Suecia, donde un abogado alegó que su cliente padecía de esta enfermedad para evitar que lo declararan culpable por manejar en pedo. Finalmente este hombre lo terminaron condenando, pero es curioso porque al propio Nick Hess también le habían tenido que apelar una condena que recibió en Hawái por haber conducido en estado de ebriedad, hecho que él obviamente achaca a su condición. Afortunadamente, nuestro querido paciente logró controlar su enfermedad, reduciendo sus episodios de 3 a la semana a uno o menos en forma mensual, gracias a la incansable búsqueda de su esposa para encontrar un especialista que pudiera ayudarlo con este tema. Así llegamos entonces al final del episodio de hoy. Espero les haya gustado y de ser así, síganme en cualquier plataforma en la que me estén escuchando, ya que voy a estar subiendo tanto contenido a YouTube como a Spotify. E incluso calculo que algún otro video más corto a TikTok o a Instagram también. Y recuerden, como consejo para ir cerrando, que si el fin de semana llegan a mandarse alguna macana, como por ejemplo mandarle un mensaje a su ex diciendo hola perdida, siempre pueden echarle a culpa a la levadura, que muy probablemente se vaya a ser responsable. Que tengan una bella semana, gente, y será hasta la próxima.